Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Sentando Bases. Como siempre, Ryoma dándole la bienvenida. En esta semana vamos a estar hablando de Tintín y su inseparable Milou, así que comencemos. Creado por Georges Prosper-Remis, alias Hergé, tuvo su primer publicación el 10 de enero de 1929, teniendo su última publicación casi 50 años después, en 1976. Teniendo un éxito sumamente masivo, siendo traducido a más de 100 idiomas y casi 20 dialectos, haciendo un total de casi 120 maneras distintas de leer Tintín alrededor del mundo. También podemos decir que su serie animada llegó en octubre del 91, constando de 39 capítulos, haciéndolo en 3 temporadas, así que tienen una cantidad excesiva de material para ver de Tintín. Obviamente también están las adaptaciones cinematográficas que fueron ocurriendo a través de los años, que fueron ampliando de a poco todo este universo. Si bien las historias de Tintín no han sido renovadas ni mucho menos, podemos decir claramente que ha sido una vida bastante prolífera la de nuestro amigo y su perro mascota Milou. Y ya como para ir presentando un poco a Tintín, podemos decir que es un reportero de esos de raza, que es un corresponsal para el Le Petit Vintage Man, o como se diga, igual lo voy a dejar en un texto acá, en su primer viaje a Rusia, que es Tintín en el país de los soviets. También otra cosa que podemos decir, aunque parezca un poco gracioso, Tintín no llega a escribir nunca, o por lo menos nunca se lo ve escribiendo un artículo para dicho diario. Después nuestro creador Age decide que Tintín no tenga un diario de referencia, si bien como le habíamos dicho, su primer trabajo es para el diario donde él se publica. Así que después de que adquirió una fama bastante considerable, se tomó la decisión de que no perteneciera a ningún diario en especial. Y dentro de los muchos datos curiosos que podemos llegar a entender sobre Tintín, el más que más me llamó la atención después de haberlo descubierto, que nuestros queridos oficiales de policía Hernández y Fernández no son ni hermanos y mucho menos gemelos. Lo único que lo diferencia es su bigote, que claramente lo tienen de una manera totalmente distinta. Podemos decir también que Tintín llegó a la luna 15 años de lo que llegara, que le hiciera Neil Armstrong. O sea, fue un visionario, tuvo 2 viajes a la luna. También era un gran aficionado al vuelo, por eso que eso lo hereda de su padre, del creador Age, que era un gran apasionado por la aviación. También podemos decir, como un dato extravagante y bastante curioso, que desde la muerte de Age en 1983, su última voluntad fue que nadie publique nada de su obra, así que tiene una obra inconclusa, que fue su última escrita en vida, así que te podemos decir que Tintín terminaron de sus aventuras. Lo que vamos a ver es simplemente adaptaciones de la obra ya escrita. Una también que, así que vale la pena destacar, que Tintín generalmente en francés es un apodo para la gente que se llama Martín o Agustín, así que también es algo a destacar, porque a finales del siglo XIX un dibujante, Benjamin Rabier, también ya había creado un personaje con el nombre de Tintín Lutin, que se inspira en muchos años después para crear a Tintín. Y como para seguir dando datos así medio random, antes de ponernos de lleno a analizar alguna de sus obras, podemos decir que Tintín a lo largo de todas las publicaciones apenas sufrió cambios estéticos. Lo único que sabemos de él es que es periodista, que es belga, que está siempre acompañado de Milou, que Milou es el único que aparece en sus 24 historias, y no siempre todos los personajes que más o menos asociamos a él están desde el principio, como el capitán Hancock, los hermanos, o los policías mejor dicho, Hernández y Fernández, y el doctor Tornasol. Son personajes que se fueron añadiendo en la historia a medida que esta transcurría. Obviamente también dada la época, todo el mundo dice que esta obra carece de personajes femeninos, sacando a Bianca Castanfiore, que es la única representación femenina que hay dentro de la obra. No tiene muchas protagonistas mujeres, por no decir ninguna. De eso también cabe destacar que es propio de la época. Tampoco podemos estar dándole una mirada demasiado crítica a algo que tiene 80 años de antigüedad, ¿no? ¿Qué les parece si de paso le podemos dar un poquito de contexto a estos personajes?
no son simplemente, vamos a hablar de Hernández y Fernández, no son simplemente personajes, se convirtieron en una parte principal de lo que es en la historia. Son unos policías, como para darles un inicio, que se intentan atrapar a Tintín en las aventuras de los cigarros del faraón. En la primera edición blanco y negro donde ellos aparecen, tienen nombre clave como X33 y X33 bis. Son los nombres que se les dio en su momento. Se les puede identificar por su bigote. El de Fernández, X33, es recto, mientras que el de Hernández, X33 bis, se curva hacia el exterior. Por ende, es lo único como rasgo distintivo que vamos a tener de ellos para identificarlo cuando están juntos. Más allá de que sus personalidades también son bastante distintas, comparten ciertas mañas y ciertas normas que los hacen aún más difíciles de reconocer. Podemos hablar también de Capitán Haddock, perdón, yo digo Hancock, no sé por qué, Haddock, que después de Milú debe ser el segundo personaje más entrañable de todo Tintín, con su entrenamiento bastante ofuscado, enérgico y sus diferentes maneras de solucionar las cosas, sobre todo a veces torpe, un poquito borrachín. Para los más íntimos es Haddock Archibaldo, y después de Milú, como dice recién, sin duda es el mejor amigo de Tintín. Haddock es una de las personalidades más frescas dentro de la obra, que es de origen inglés y cumple también con todo el estereotipo de aventurero junto como Tintín. Es una versión un poco más adulta y un poco más tosca de lo que se creía en ese tiempo que podían ser los aventureros. Ahora voy a hablar y me saco el sombrero imaginario que tengo en este momento del profesor Tornasol. Es el inventor por naturaleza de esa época, que es despistado, que es sordo, a veces llegando a una sordera bastante ridícula. Aparece por primera vez en el Tesoro de Rackman el Rojo, y su presencia se vuelve bastante como clave, no solo por su personalidad y todo el contexto que la abarca, sino que al final de esta historia, el dinero que él tiene, o su fortuna, entre comillas, le permite al capitán Haddock adquirir esa mansión de sus antepasados, o sea, el castillo de Mons Lerrat. Uno de los apodos que tenía de los espías en la historia del cohete hacia la luna, le pusieron Mamut. No se sabe si es por su torpeza o por su gran cantidad o su enorme inteligencia. Es uno de los personajes más divertidos de toda la obra, y es el que cuando entra en escena inmediatamente roba toda la atención. Como ese último personaje del reparto que vale la pena destacar, está Bianca Castafiore, la única mujer o la única representación femenina con un papel algo más que secundario, bastante importante dentro de la obra. Ella aparece por primera vez en la obra del Cetro de Okak, así que a partir de ahí la vamos a ver durante varios capítulos cantando, afinando y enloqueciendo a todos los personajes, porque la verdad que también es un personaje lleno de carisma. ¿Y qué más podemos decir de estos personajes que básicamente todos, para bien o mal, ya los conocemos por lo menos de vista? Particularmente en mi caso, yo arranqué a leer Tintín en la escuela, después descubrí la serie y más a medida del tiempo fui adquiriendo, gracias al internet y el uso y a la llegada de las cosas piratiñas, todos los capítulos de Tintín. Lastimosamente nunca tuve una historieta de Tintín física en mis manos, o sea, sacando la escuela y lo que fue, aunque un amigo me lo prestara. Creo que Tintín es algo que hace bien para todas las generaciones. Por algo tiene 80 años y sigue fresco como una lechuga. No podemos decir que no. La última adaptación de Steven Spielberg, yo que sé, fue genial, estuvo buena. La historia del unicornio es una de las más lindas que tiene Heck. Y bueno, también podemos decir también como un dato curioso que a pesar de que Spielberg es gran fanático y fue uno de los autores, o el autor mejor dicho, que nuestro amigo Age le dio su aprobación o su visto bueno o su bendición para que pudiera hacer una película, cuando se conocieron en uno de los rodajes de la película de Spielberg, demoró 30 años en hacer una adaptación, y aunque Tintín no es muy popular en Estados Unidos, sí lo fue en el resto del mundo. Tuvo una gran taquilla a nivel mundial, sacando Estados Unidos, que fue como la excepción a la regla. Y la verdad que también está en Netflix, por si la quieren ver. No me acuerdo si Netflix tiene la serie, pero si no, es cuestión de googlear y poner Tintín serie animada
en latino y MF para bajarla, y les puedo asegurar que la pueden dejar de fondo y más de un niño se va a colgar a mirarla. Y como siempre, Ryoma se despide un poquito atrasado con este video, pero lo quería hacer porque la verdad que Tintín me encanta. Así que por último, like, compartan, suscríbanse y como siempre le decimos, para ustedes es un segundo y para nosotros mucho más. Nos estamos viendo, gente. Los esperamos en los vivos de todos los domingos. Chao.